Hola, bienvenidos y bienvenidas a Punto de Encuentro, el podcast. En el programa de hoy vamos a hablar de la iglesia ante el embate de la violencia urbana. ¿Cómo responde esta? Gracias por estar con nosotros. Bien, comenzamos el programa. Gracias por estar con nosotros. Esto es Punto de Encuentro, el podcast, un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. Tal como lo habíamos anunciado, hoy queremos hablar de una iglesia comprometida ante el avance de la violencia urbana. Un poco para ponerlo en contexto, históricamente, en los años 70 y 80, la teología de la liberación impulsó pastorales de base en barrios marginales donde denunció estructuras opresivas, Medellín, 1968, por ejemplo. Hoy, ante tiroteos en favelas o balaceras en México, se responde con acciones concretas. Refugios para desplazados, esto lo hace Cáritas, por ejemplo. Mediación en conflictos, arzobispados en El Salvador hacen esto. Programas de prevención juvenil, ahí están las pastorales penitenciarias. El Papa Francisco en Fratelli Tutti fue muy claro, ¿no? Urge una cultura del encuentro frente a una cultura del descarte. Sin embargo, las limitaciones persisten. Hay jerarquías que temen la politización, recursos escasos y un fuerte laicismo que reduce la influencia o el peso de la iglesia en esto. En esta iglesia de base hay agentes pastorales que están trabajando con jóvenes y que intentan de alguna manera acercarse al mundo de la violencia, intentando hacer una prevención efectiva para ver si podemos evitar la caída o la aproximación de jóvenes al mundo de la delincuencia. Emilio Gómez es agente pastoral, está con nosotros en este programa. Él trabaja en la parroquia San Damián de Molokai en Puente Piedra, y yo le quiero agradecer a Emilio que se haya tomado algunos minutos para estar con nosotros, y además el tremendo viaje que se ha tomado desde Puente Piedra para acompañarnos. ¿Cómo te va, Emilio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, Carlos. A gusto y también motivado porque estas charlas me parecen necesarias. ¿Por qué tomas la decisión de ser agente pastoral? Honestamente no lo tenía previsto como plan de vida. Surgió de una manera, creo que casual, y sentí sobre todo la necesidad de acompañar a los jóvenes, porque yo considero este ejercicio de formación catequética como parte de una educación informal, pero educación al fin y al cabo. Y desde mi punto de vista, en las escuelas peruanas se ha perdido la formación ética. Es decir, aún se mantiene el curso de religión. Sin embargo, la estructura con la cual se da está muy lejos muchas veces de ser una especie de baluarte o formación moral, porque al final el cristianismo también es eso, ¿no? Te da algún tipo de noción de moralidad sobre cómo caminar en la vida. Y yo sentí que en la formación faltaba eso, y consideré que tenía algunas herramientas para poder compartir con los jóvenes, desde el mismo magisterio, desde el evangelio, pero haciendo énfasis en la praxis. Gustavo Gutiérrez diría ortopraxis, ¿no? Eso es lo que me motivó, Carlos. De acuerdo. En Puente Piedra, en tu parroquia, en el trabajo con jóvenes, ¿qué te hace percibir, qué te hace intuir que un joven podría o estaría más predispuesto que otro a entrar en un mundo más violento? Primeramente, el contexto urbano. Puente Piedra es un lugar en donde hay un índice de pobreza considerable. Okay. Tenemos... O sea, el barrio determina la posibilidad de que un joven termine en un mundo violento. No diría que lo determina directamente. Okay. Pero de alguna u otra manera sí influye. Okay. Por otro lado están las familias disfuncionales, que es bastante común. No digo que en otros sectores socioeconómicos no pase eso, claro. Pero siento que por la condición económica y algunas precariedades, como por ejemplo no tener
servicio de agua potable, no tener alcantarillado. Se quiera o no, son factores que aumentan las tensiones dentro de las familias, ¿no? El solo hecho, por ejemplo, de no tener un trabajo estable, un trabajo fijo, la carga familiar de los papás, de las mamás, eso hace que los jóvenes pues muchas veces no se sientan escuchados, se sientan solos, se puedan recostar en entre comillas amigos, ¿no? que están pues en algunas situaciones que pueden derivar en esto que llamamos pues violencia urbana. Y en ese sentido, la parroquia es un lugar, desde tu perspectiva, al que los jóvenes acuden sabiendo que allí pueden encontrar una voz, una compañía, alguien que les va a hablar de igual a igual, alguien que podría orientarlos, o sigue siendo la parroquia un lugar al que no le tengo yo demasiada confianza, quizá? Si digo que es la primera opción, quizás va a ser muy utópico, porque no es así. Okay. La realidad es que aún para muchos jóvenes sigue siendo un lugar extraño, ¿no? Un lugar ajeno, a pesar de que en la familia haya la tradición católica. Entiendo. Sin embargo, en nuestra parroquia hay muchos agentes pastorales, jóvenes y mayores, que sí tratan de ser referentes de encuentro y de acompañamiento, ¿no? Tanto para los jóvenes como para personas de otras edades. Pero particularmente los jóvenes, yo sí veo que hay mucha dedicación por hacerle sentir al joven que la parroquia es su hogar y que se puede sentir seguro, que se puede sentir segura ahí. ¿Te parece que el mundo de la delincuencia está cerca de estos chicos? ¿O todavía ese paso es muy, muy lejano? Al menos en el sector en donde yo ejerzo el servicio pastoral, siento que aún está muy lejano. Sin embargo, en la zona hay presencia, ¿no? De microcomercialización de drogas. Se han dado también algunos atentados de manos de sicarios. Uh-huh. Sin embargo, no siento que en el barrio haya núcleos de estos hechos o de estos grupos delictivos en todo caso, como sí ocurre quizás en otros barrios de Lima Norte. Uh-huh. Sin embargo, el hecho de que no estén esos núcleos de base ahí tampoco aleja a los jóvenes de esta realidad, ¿no? Porque sí hay un temor, ¿no? Ellos son conscientes de lo que pasa, saben que hay zonas en el sector que son un poco más peligrosas que otras, que es mejor no entrar ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que ya se está como normalizando vivir con ese miedo, sobre todo en Lima Norte, Lima Este, ¿no? Yo que veo en Lima Norte, por ejemplo, se está normalizando, lastimosamente. ¿Estas bases, como tú les llamas, chocan con la parroquia? No. Que yo sepa, al menos no hemos tenido inconvenientes. Pensando en organismos más sólidos, ¿verdad? Hay casos de robo, claro, o de intento de robo, claro. ¿no? Que sí, han aumentado estos últimos años. Que hace 7 años no pasaba tan constantemente y ahora es recurrente el hecho de que intenten robar en algunas capillas, por ejemplo. Ok. ¿Tú dirías en tal caso que de presentarse la posibilidad de que algunos jóvenes se aproximen al mundo de la delincuencia tiene que ver más con el mundo masculino que con el femenino, o ambos entran en el mismo riesgo? Lo que observamos es que los varones están más predispuestos. Están más predispuestos. Sí, yo siento eso. Sin embargo, tampoco puedo descartar la otra posibilidad. Pero son los jóvenes porque por el mismo ímpetu, ¿no? Y los varones suelen pues reunirse, sobre todo los jóvenes, ¿no? Para la pichanga, para la fiesta, o algunos están en grupos de música, etcétera. Y a veces, no digo que la música te lleve a eso, o movimientos, ¿no? Movimientos no, claro, que los hacen confluir. Quizá por ahí la colectividad y eso puede de alguna u otra manera acercarlos más a ese tipo de sectores que confluyen. A veces confluyen. Pensaba también en este asunto de esta masculinidad tóxica también, de este asunto de
de quién es el más valiente, quién es el más bravo, el más macho, digamos, ¿no? No podemos negar, el Perú es un país en donde aún hay muchos micromachismos y claro, los jóvenes a veces también se forman con esa mirada. En las charlas con ellos, a veces tenemos que llegar a esos tópicos y de alguna manera tratar de que cambie la perspectiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te dicen, Emilio, yo no puedo llorar, porque está mal, un varón no llora, ¿no? O Emilio, yo... Pobre, ¿no? Porque qué contención, ¿no? Claro, es fuerte, ¿no? O si hay una competencia, no sé, deportiva, no, yo tengo que ganar, sí o sí. ¿Pero por qué? Si tú participas y si pierdes no pasa nada, participaste. No, pues que tengo que ganar, tenemos que ganar, ¿no? Los varones tenemos que ganar. Hay esa mirada, ¿no? Y yo creo que viene de casa, evidentemente. Sin embargo, también las chicas pues cargan con muchas cosas. Lo que yo veo, por ejemplo, en el sector donde estoy, es que se les da una carga no propicia para una joven, ¿no? Por ejemplo, encargarse del hermano menor. Claro. Más las chicas, seguramente. Más las chicas, ¿no? Y eso pesa, les genera varias situaciones. No tienen tiempo para salir con la amiga o para avanzar las cosas del colegio. O si algo sucede, el papá, la mamá carga contra ella. Y no es su responsabilidad encargarse de la hermana menor, pero son las condiciones socioeconómicas, la situación material que al final desemboca en eso. Del grupo que va a la parroquia, chicos y chicas con los que conversas cuando están allí, de pronto tocan guitarra, de pronto están conversando, ¿no es cierto? ¿Te da la sensación de estar ante una juventud sana, alegre, feliz, o ante una juventud adolorida, fracturada, compleja, Emilio? ¿Qué lectura te deja? Es complejo particularmente porque confluyen varias cosas, ¿no? Hay grupos de jóvenes que sí se les nota la alegría y hay otro grupo de jóvenes que sí se les nota pues con alguna cruz detrás. Y esto puede venir del colegio, de la casa particularmente. Al inicio empieza siempre como muy neutro el asunto. Mientras ya va pasando el tiempo, mientras los encuentros se van sumando, poco a poco se van soltando. Lo que sí podría decir es que es una juventud que tiene esperanza. Eso sí lo noto. ¿Tiene esperanza? Sí, de que las cosas vayan a cambiar. No solo esperanza en que ellos van a conseguir lo que de repente quieren lograr, ¿no? Estar en un instituto, de repente ser jugador de fútbol o entrar a la universidad, sino también esperanza de que las cosas en el país puedan mejorar. Porque aunque no lo parezca, los jóvenes sí se dan cuenta de lo que pasa. Solo que en el colegio, algunos también son universitarios, por ejemplo. Claro. En las charlas. Pero no se habla de esto en las universidades, en los colegios. Es como eso sí no existiera, ¿no? La violencia urbana no existe. La situación que estamos pasando a nivel político no pasa, ¿no? El colegio y las universidades generan como que un mundo paralelo, pero ellos se dan cuenta. Y muchas veces en las charlas de formación catequética en donde preguntan, Emilio, ¿y qué opinas tú de esta ley que ha sacado el Congreso? Emilio, ¿qué opinas tú de lo que acaba de pasar ahora en Brasil, por ejemplo? ¿No? Y bueno, yo desde lo que puedo aportar también y con muchísima responsabilidad. Les das tu punto de vista, exactamente. Claro. Sí. De acuerdo. Los chicos que acuden a la parroquia, ¿se agarran a ella con uñas y dientes o rápidamente se desprenden de esta dependencia afectiva que comienzan a generar con ella? Lo que quisiéramos los agentes pastorales es que se agarren, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría se desprende, pero no en el sentido de que desaparecen, sino que no hacen tan continua su visita. Ok, son itinerantes, digamos, van de pronto una vez, luego regresan. Están ahí, ¿no? Van y vienen. No obstante, sí hay algunos jóvenes que se quedan a hacer el servicio. Y eso, al menos para mí, es una gran alegría, ¿no? Que varios jóvenes terminan su formación y dicen, no, yo me quiero quedar, yo quiero estar en el coro, yo quiero ser catequista, y se quedan, ¿no? Y al menos en
San Damián de Molokai, más allá de mi capilla, en las demás capillas veo eso, que hay una buena cantidad de jóvenes que se quedan a vivir el servicio. Además, San Damián, digamos, Damián era un santo de los chamberos, digamos, ¿no es cierto? No, claro. Sí. No era cualquiera, es un buen ejemplo, quiero decir, ¿no? No, de hecho que sí, ¿no? Ese desprendimiento de dejar toda la comodidad en Europa y Meterse con los leprosos, digamos, no era cualquier cosa, ¿no? Sí. En aquella época. Cosas muy mayores, de todas maneras. Sin duda. Ahora, Emilio, en estos jóvenes, ¿en qué desfogan la tensión adolescente y la tensión juvenil? En la música, en el deporte, en el sexo, ¿en qué botan toda esa tensión acumulada? Lo que yo observo, sobre todo en el caso de los varones, es en el deporte. Deporte. Sí, hay mucho interés por el fútbol. Siempre están ahí, ¿no? Haciendo sus la pichanga, el campeonato, claro. Sí, hay mucho de eso. Y en el caso de las chicas, yo diría que sus amigas son su mayor refugio, ¿no? Y lo que puedan conjuntar entre ellas, fiestas. No sé cómo será en otras partes de Lima, pero al menos en el sector, los 15 años son muy importantes para las chicas. Cuéntame. Sí, ellas... El quino se vive con una intensidad muy grande. Sí, es muy valioso para ellas. Y quieren compartirlo con amigas, compañeros, tanto del colegio como de la parroquia. Bueno, hay familias que gastan mucho dinero en una fiesta de 15, ¿eh? Algunas sí, ¿no? Sí. Otras un poco más, digamos, tranquilo. Okay. Pero de todos modos, a mí me llama mucho la atención el valor que le dan. Y yo siento que es por el compartir, ¿no? Porque yo les digo... Algunas, pero ¿por qué haces tu 15 mejor? No sé, una laptop. Claro, un pequeño viaje de pronto, ¿no? Exacto. Claro. No, y me dice, no, lo que pasa es que yo quiero tener ese momento. Y uno puede decir de manera de repente inmediata, quiere la foto y eso, ¿no? Pero no, yo siento que es el compartir. Tener en un mismo lugar a todas las personas que ellas aprecian de alguna u otra manera. Y en algunos casos incluso reunir familia, porque hay casos en donde los papás están separados y el 15 años junta al mamá y a la papá, o al abuelo que no suele estar, o al tío que no suele estar, y tienen un momento pues bonito, en donde pues, comparten comida, bailan, se divierten. Entonces, me llama la atención eso, el que quieran a la gente reunida, las chicas, en ese momento. ¿Cuántos jóvenes acoge la parroquia anualmente? Estamos hablando de aproximadamente si hablamos de jóvenes, entre los 14 a 21 años, 280 más o menos. Oye, es un buen número. Sí. Ya si le sumamos los que van entre los 11 a los 14, serán ciento y tantos, y los niños entre 8 a 10 años, rozando los 100 más o menos a nivel de toda la parroquia, o un poquito más. No quiero plantear esta pregunta en términos de competencia, pero estando ustedes como en una parroquia católica, uh-huh. ¿Existen espacios evangélicos que hacen también una labor importante con jóvenes dentro del distrito, en la zona en la que ustedes trabajan? Sí, de hecho en Laderas hay varias iglesias evangélicas que tienen pastorales de jóvenes y sí le ponen mucho esfuerzo. Y sí hay jóvenes que están en esas pastorales. ¿Y cuáles serían las diferencias entre unas y otras? Lo más inmediato es el tema doctrinal. Eso es clarito, sí, sin duda. Evidentemente. Lo otro me parece que estaría en qué le generan al joven frente a la realidad, ¿no? Como yo te decía, Carlos, al menos en nuestra parroquia intentamos que la realidad no quede ajena, no simplemente brindar o acercar la doctrina de manera sacramental y ya, ¿no? Sino cómo eso influye en tu vida y cómo influye también en las personas y en el país, en la sociedad y en el país en donde estás. Yo siento que en algunas iglesias evangélicas no se hace mucho énfasis en eso. Sin embargo, sí debo reconocer que crean espacios
de seguridad para los y las jóvenes. Sin duda. Porque ahí están y yo los veo tranquilos. Y en nuestro sector particularmente tampoco es que tengamos diferencias o roces respecto a la convivencia. Tampoco que nos hemos juntado, ¿no? De acuerdo. Emilio, una última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. ¿Te ha tocado trabajar como agente pastoral con chicos que han cometido algún tipo de delitos, que han delinquido por primera vez? Particularmente no. Al menos no que yo sepa. Que Quizás yo sepa, por ahí claro. algún joven pasó algo y no me dijo. De acuerdo. ¿no? Pero así directamente no he tenido la oportunidad. ¿Y la comisaría del distrito tampoco los ha ido a buscar para trabajar temas como este? Temas de delitos, no. Temas de primera infracción, ese tipo de cosas. No, directamente la comisaría, que yo sepa, no construye ningún puente de diálogo con Pero la podría parroquia. hacerlo, digamos. Yo si fuese comisario del distrito, quizás trabajar con las iglesias me parecería potente, ¿no? Claro, en el mundo ideal y pensando en que la institución policial Por supuesto. está... Es eficiente. Claro, ¿no? Pero con lo que tenemos hoy en día... Sin duda. Y yo me saco el sombrero por los buenos efectivos, que conozco varios, ¿no? Debe haberlos, sin duda. Si no estamos perdidos, Emilio. Sí, pero la institución, pues, en fin, y la comisaría del sector, pues, más allá de las labores administrativas, pues dudo mucho que vaya a buscar otro tipo de trabajo, ¿no? Te entiendo perfectamente. Oye, Emilio, muchas gracias. Creo que la radiografía que nos has mostrado del trabajo como agente pastoral, el trabajo de la parroquia San Damián de Molokai en Puente Piedra y el trabajo con jóvenes en las zonas periurbanas de nuestra gran Lima, ha sido muy interesante. Quería agradecerte mucho el tiempo que te has tomado de venir hasta aquí y de venir a contarnos esto que es tan importante. Gracias a ti, Carlos, y a este espacio. Que siga yendo bien todo. Muchísimas gracias. Ya lo han oído, Emilio Gómez, agente pastoral, porque si hay espacio para una iglesia comprometida, una iglesia que tiene claro la opción preferencial por los pobres, la opción preferencial por los que menos tienen. Esto es Punto de Encuentro. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. Hasta la próxima. El Bartolomé